civil. Al fin y al cabo, el derecho de trabajo tiene como derecho matriz el propio derecho civil, pero ha tenido también con otros sectores del ordenamiento, ejemplo, el derecho administrativo. Quizá lo más novedoso de estas nuevas relaciones es la apertura de diálogo con sectores igualmente novedosos, y con esos otros sectores son con los que ahora el derecho de trabajo abre esas conexiones, esos lazos que de alguna manera están, de un lado, algunos claramente afectando al derecho de trabajo en un sentido negativo. Por ejemplo, el derecho de la competencia puede llegar a cercenar la autonomía de los convenios colectivos si se le interpreta en un sentido muy riguroso, pero de otro lado puede contribuir a moderar o a impedir excesos de desregulación o los excesos en la aplicación de reglas no vinculantes. Eso es lo que he querido decir en mi conferencia. Concretamente, los lazos del derecho del trabajo con el derecho de la competencia yo creo que son negativos. Ahora, los lazos del derecho del trabajo con el derecho de los consumidores, en algunas respuestas judiciales que se están elaborando, pueden estar contribuyendo efectivamente a introducir racionalidad o sencillamente un elemento de moderación y equilibrio en esa huida de algunas reglas del principio básico del derecho de trabajo, que ha sido la normatividad, la exigibilidad. Essa mudança, essa transformação do direito do trabalho e que apresenta características mundiais, características comuns, como o senhor bem abordou, é possível se imaginar que existam traços comuns também de um direito constitucional en transformación? Yo creo que ahí es más difícil apreciar el efecto de la globalización sobre el proceso, sobre los procesos constitucionales. Yo me atrevería a decir que en este caso la afectación puede ser positiva. Ejemplo, las constituciones de la última generación, las dictadas en los años 90 y en los años y en la década de los 2000, están ampliando el catálogo de derechos fundamentales, de esta llamada tercera generación, que pueden referirse, por ejemplo, al derecho al medio ambiente. Las constituciones de hace 30 años no contemplaban el medio ambiente como un derecho protegido con los mecanismos de tutela propios de los derechos fundamentales. El riesgo que se corre es quizá, aquí como en casi todas las partes, el riesgo que se corre es que la propia Constitución exalte los valores del mercado, sin tener en cuenta otros valores necesarios, como pueden ser los valores de los ciudadanos a la protección, una economía social, etcétera, y que todos los principios constitucionales terminen convergiendo en valores eminentemente proeconómicos: libertad de empresa, economía de mercado, derecho a la libre competencia, etcétera, etcétera, que luego, al ser interpretados por los máximos tribunales de cada país, terminen o puedan terminar cercenando algunas de las reglas más esenciales o de los pilares más esenciales del derecho del trabajo. Por ejemplo, una vez más, el convenio colectivo.
porque el convenio colectivo efectivamente limita, restringe los poderes de dirección y organización. Una interpretación exagerada del principio de libertad de empresa podría terminar llevándose por delante las cláusulas limitativas de los poderes del empresario, hoy enunciadas en buen número de convenios colectivos. Eso está sucediendo en algunos, o ha sucedido en algunos pocos países de Europa del Este. Pero sobre todo, yo más que producir cambios en el orden constitucional, pienso que los cambios pueden producirse en la interpretación que de los valores del mercado regulados en toda Constitución pueda efectuarse por los jueces y magistrados, es decir, por el Poder Judicial. Ahí sí que yo vería una vía de mayor afectación del derecho de trabajo que la que puedo ver en el orden o en los procesos constitucionales. Por fim, professor, aqui no Brasil tem se discutido a proposta da criação de um fundo de garantia para execuções em processos do trabalho. Qual é a experiência da Espanha sobre esse tipo de assunto? En España y más en general en la Unión Europea, porque hay una norma de ámbito comunitario que así lo establece, pero en España y en la Unión Europea, digo, es obligatorio establecer unos fondos para atender los supuestos de insolvencia del empresario. Solo de insolvencia, es decir, no tanto de problemas de ejecución, sino problemas de ejecución cuando generan situaciones de insolvencia. La situación española es la siguiente: es un fondo gestionado por el Estado como organismo autónomo y se financia única y exclusivamente con cargo a cuotas de los empresarios. Son los empresarios los que financian este fondo, con lo que en definitiva estamos hablando de un principio de solidaridad empresarial con aquellas organizaciones empresariales que en un momento determinado, por causas económicas, no son capaces de atender a las deudas laborales contraídas. El fondo responde de los salarios indebidos y de las indemnizaciones por despido igualmente indebidas. Ahora, no por su totalidad, sino que hay un límite variable, pero que en estos momentos equivale a aproximadamente, digo una cifra aproximada, equivale a el triple del salario mínimo interprofesional. Y a este límite cuantitativo hay también un límite temporal. Solo se responde a las deudas por un periodo de 6 meses. Si son superiores, el fondo no las atiende. El fondo, por otra parte, se convierte en el acreedor de los empresarios insolventes, es decir, el fondo abona a los trabajadores las cantidades salariales adeudadas y no satisfechas por los empresarios, y posteriormente el fondo se subroga en las deudas de los trabajadores para el supuesto de que el empresario venga a mejor fortuna, y en su caso, si ello es así, pues el fondo inicia las acciones pertinentes contra los empresarios en cuyas deudas se ha subrogado, para exigirles la oportuna devolución. Ok. Professor Fernando Valdez Dalré, muito obrigado por essa entrevista. Muchas gracias a ustedes por su atención. E nós agradecemos a todos os telespectadores.